Bienvenidos a Sabiduría Financiera. Hoy vamos a tocar un tema que, créanme, es de vital importancia para muchísimos de nosotros: la pensión del IMSS y los cambios que se vienen en 2026. Si usted está pensando en su retiro o ya está cerca de él, lo que vamos a platicar aquí le interesa, y mucho. Mi objetivo es muy claro: que al final de esta sesión, usted tenga las herramientas para tomar las mejores decisiones. No se trata de asustar, sino de preparar. A ver, el sistema de pensiones del IMSS va a tener un ajuste muy importante en el año 2026. Y quiero ser claro, no es un cambio menor. Esto va a afectar directamente el dinero que se aporta al sistema y, por lo tanto, la pensión que se va a recibir en el futuro. Entender esto a fondo no es una opción, de verdad es el primer paso, el más importante, para tomar el control de nuestro futuro financiero y tomar decisiones con información, no con sorpresas. Para que no se nos escape ningún detalle, he preparado esta plática en 6 puntos clave. Vamos a empezar por el principio, por el origen de estos cambios, para entender el porqué de todo esto. Después, nos meteremos de lleno a analizar la famosa modalidad 40. Luego, lo que a todos nos interesa, veremos cuánto va a costar en 2026 con números reales. También hablaremos de otras novedades del IMSS y, lo más importante, cerraremos con casos prácticos y un plan de acción para que sepa exactamente qué hacer. ¿Listos? Comencemos. Muy bien, para entender qué va a pasar en 2026 es indispensable que viajemos un poco atrás en el tiempo a la raíz del asunto. Todo esto nace de la reforma de pensiones del año 2020. Y esto no fue una ocurrencia, fue una medida que se tuvo que tomar para asegurar que el sistema no colapsara y que las pensiones futuras, como la suya, pudieran pagarse. Fue, digamos, un ajuste de cuentas con la realidad financiera y demográfica de nuestro país. El corazón, el núcleo de esa reforma, fue una decisión fundamental. Los patrones, es decir, las empresas, tenían que empezar a aportar más dinero a la alcancía del retiro de sus trabajadores. Este fondo tiene un nombre oficial un poco largo: cesantía en edad avanzada y vejez. Pero para que nos entendamos, pensemos que es la cuenta principal de donde va a salir el dinero para su pensión. La lógica fue muy simple: si queremos pensiones más dignas, esa alcancía tiene que llenarse más y más rápido. Ahora, fíjense en esta escalera. Aquí el gobierno actuó con inteligencia. En lugar de dar un golpe financiero de un día para otro, que hubiera sido muy complicado para las empresas, se diseñó un aumento gradual. Cada año, desde el 2023, la aportación del patrón sube un peldaño. Esto se hizo para darles tiempo a las empresas de ajustar sus finanzas. En 2026 vamos a dar el paso hacia el cuarto escalón de esta subida, que va a continuar hasta que lleguemos a la cima en el año 2030. Y aquí es donde vemos el impacto en números. Ojo con este detalle que es crucial: el aumento no es igual para todos. A los trabajadores que ganan un salario mínimo, la cuota que paga el patrón no les cambia, se queda igual. Pero, a medida que el sueldo va subiendo, el porcentaje que debe pagar la empresa aumenta de forma considerable. El principio es muy claro: quienes tienen salarios más altos contribuyen con un porcentaje mayor a la bolsa común de las pensiones. Muy bien. Una vez que ya entendimos el contexto, el porqué de las cosas, vamos a hablar de la herramienta más poderosa y a veces la más confusa para planear el retiro: la famosa modalidad 40. Vamos a desmitificarla y a ver cómo se ve afectada por todo lo que acabamos de platicar. Piense en la modalidad 40 como un salvavidas. Si usted deja de trabajar para una empresa, en ese momento pierde el derecho a que esa empresa cotice por usted. La modalidad 40 le permite entonces tomar el timón y seguir aportando por su propia cuenta. Pero aquí viene la magia del asunto: usted puede decidir con qué salario registrarse, y puede ser uno más alto del que tenía. ¿Y por qué haría eso? Muy simple: porque la pensión del IMSS se calcula con el promedio de sus últimos 5 años de salario. Al cotizar más alto, usted infla ese promedio, lo que puede resultar en una pensión muchísimo, pero muchísimo mayor. Ahora, máxima atención aquí, por favor. Estos son los 5 mandamientos para acceder a la modalidad 40. Como su asesor, le pido que ponga mucha atención. Primero, es solo para quienes cotizaron bajo la ley del 73. Segundo, no puede tener un trabajo formal activo. Tercero, debe tener cotizaciones recientes. Cuarto, el plazo es estricto: tiene 5 años desde su baja para solicitarla. Y quinto, usted elige con qué salario cotizar, hasta un tope de 25 UMAS. La UMA, o Unidad de Medida y Actualización, es un valor que el gobierno actualiza cada año. Si se falla en uno solo de estos puntos, la puerta lamentablemente se cierra. Y con esa base bien entendida, ahora sí llegamos al núcleo de nuestra conversación: el dinero. ¿Cuánto más va a costar la modalidad 40 a partir de enero de 2026? Ponga mucha atención, porque aquí es donde los números se vuelven muy, muy personales. El cambio se resume en un número: la tasa que se paga sobre el salario que usted elige sube un poco más de un punto porcentual.
pasa del 13.347% en 2025 al 14.438% en 2026. Es decir, por cada 100 pesos de salario con el que se registre, ahora pagará un poco más de 14 pesos al IMSS. A primera vista, uno podría pensar que no es mucho, pero vamos a ver qué significa esto en dinero contante y sonante. Para que esto no se quede en porcentajes fríos, vamos a ponerle cara y nombre. Le presento a don Roberto. Su caso es muy común. Trabajó muchos años con salarios modestos y ahora, en la recta final de su vida laboral, está invirtiendo en la modalidad 40 con una base de 10 sumas para mejorar su futuro. Veamos cómo le afecta el cambio directamente a él. Para don Roberto, el cambio es muy concreto. Su pago mensual va a subir casi 400 pesos. Si lo vemos a lo largo del año, estamos hablando de más de 4.600 pesos que tendrá que sacar de su presupuesto. Esta no es una cifra menor, puede ser el equivalente a un gasto importante en el hogar. Por eso es vital que esto se vea no como un gasto, sino como lo que es, una inversión directa en la calidad de vida que tendrá en su retiro. Ahora, para tener la foto completa, veamos el otro extremo del espectro. Conozcamos a Doña María. Ella representa a quienes tienen la capacidad de ahorro para hacer la inversión máxima que permite la ley, porque está buscando, claro, la pensión más santa posible. Por eso, ella cotiza con el tope, 25 UMAS. En el caso de doña María, el golpe al bolsillo es bastante más fuerte, más de 11.600 pesos adicionales al año. Esto nos enseña un principio fundamental de la modalidad 40. El costo es un reflejo directo de la ambición de su pensión. A mayor salario de cotización que elija, mayor va a ser el impacto del aumento. Es una inversión que, como vemos, se vuelve más cara cada año. Y mucho ojo con esto, por favor. Este gráfico es quizás uno de los más importantes de toda nuestra plática. Lo que nos muestra es que el aumento de 2026 no es un evento aislado. No es que paguemos más ese año y ya. No. Como pueden ver con el ejemplo de don Roberto, esto es una escalera que sigue subiendo. Su pago mensual se va a incrementar en 2026, luego otra vez en 2027, en 2028 y así hasta el 2030. ¿Qué nos dice esto? Que la modalidad 40 es un compromiso a largo plazo. No basta con poder pagar la cuota de hoy. Hay que tener la certeza, la planeación financiera para poder cubrir los aumentos de los próximos años. Esto es un maratón, no una carrera de velocidad. Quien no lo ve así puede tener problemas a mitad del camino. Pero el aumento en el costo no es la única novedad que nos trae el 2026. Hay otros dos factores que debemos tener en el radar. Por un lado, el IMSS se va a poner más estricto en su supervisión. Y por otro lado, hay una muy buena noticia para quienes ya están recibiendo su pensión. Vamos a verlos. A ver, se acabaron los tiempos de la manga ancha. El IMSS está poniendo la lupa sobre la modalidad 40 para evitar abusos o simulaciones. ¿Y qué significa esto para usted? Significa que debe poder justificar el salario que elige. Si toda su vida laboral ganó, digamos, 15,000 pesos y de repente se inscribe con 80,000, el IMSS le va a preguntar, disculpe, ¿de dónde viene este dinero? Mi consejo como su asesor es contundente. Tenga su historial laboral, sus declaraciones fiscales y sus estados de cuenta en perfecto orden. La transparencia será su mejor aliada. Ahora, vamos con la buena noticia. Para quienes ya están pensionados bajo la ley del 73, se espera un aumento importante en 2026, que se proyectan alrededor del 13%. Este aumento no es un regalo, se debe a los ajustes anuales que se hacen con la inflación y el salario mínimo. Esto es muy bueno porque significa que el poder adquisitivo de los pensionados se protege y en particular la pensión mínima garantizada recibe un impulso muy significativo. Muy bien. Ya entendimos las reglas, los costos y los otros cambios. Ahora es el momento de aterrizar todo esto. Vamos a analizar cómo esta información se aplica a personas de carne y hueso con situaciones reales, para que pueda ver reflejada su propia circunstancia y así tomar la mejor decisión. Pensemos en don Sergio, un contador independiente. Quizás su promedio salarial actual le daría una pensión de unos 8,000 pesos mensuales. Si él decide invertir en la modalidad 40 por 2 años con un salario alto, digamos de 50,000 pesos, ese nuevo promedio podría disparar su pensión a 16,000 pesos o incluso más. El desembolso inicial es fuerte, sin duda, pero el retorno de esa inversión lo recuperaría en los primeros años de su jubilación. Para él es una jugada financiera muy inteligente. Pero, y esto es muy importante, la modalidad 40 no es para todos. Veamos el caso de doña Gabriela. Ella es comisionista y sus ingresos son muy variables. Para ella, comprometerse a un pago mensual fijo y creciente es un riesgo enorme. ¿Qué pasa si tiene un mal mes y no puede pagar la cuota? Perdería la continuidad y el dinero invertido. En su situación, un plan de retiro privado, donde puede aportar más cuando le va bien y menos cuando no, le ofrece una flexibilidad que la modalidad 40 simplemente no tiene. Es una alternativa que debe analizar con muchísimo cuidado.
Y finalmente, el caso de don Humberto nos enseña la importancia del timing, de elegir el momento adecuado. Él ya está a un paso de jubilarse. Si tramita su pensión en los primeros meses de 2026, podrá beneficiarse de ese aumento proyectado del 13% desde su primer pago. Si se espera a mitad de año, podría perderse ese ajuste inicial. Puede parecer poco, pero un 13% sobre una pensión de, digamos, 20,000 pesos son 2,600 pesos más al mes, cada mes, por el resto de su vida. El tiempo, en este caso, literalmente es dinero. Con base en todo lo que hemos cubierto, aquí le presento un plan de acción, claro y práctico, dividido según su situación actual. Esto es para que usted pueda tomar el control a partir de hoy. Si usted está considerando la modalidad 40, esta es su tarea. Primero, verifique con lupa que cumple los 5 requisitos. No suponga nada, verifique. Segundo, siéntese con lápiz, papel y calculadora y haga un presupuesto honesto, proyectando los aumentos hasta 2030. Tercero, defina una estrategia. ¿Con qué salario va a cotizar para lograr la meta de pensión que tiene en mente? Cuarto, ponga una alarma en su calendario. No deje que se le pasen los 5 años de plazo. Y quinto, organice toda su papelería como si fuera para una auditoría, porque, como ya vimos, podría ser. Ahora, si usted ya está pagando la modalidad 40, su plan es diferente. Lo primero es anticiparse. Ajuste su presupuesto desde ahora para el aumento que viene en 2026, que no lo agarre desprevenido. Segundo, haga la proyección completa hasta 2030 para ver el costo total de la inversión. Tercero, con esos números en la mano, hágase la pregunta clave: ¿puedo y quiero seguir pagando esto? Y por último, una tarea de mantenimiento. Entra al portal del IMSS y verifique que su historial y sus datos estén perfectos, sin errores. Y debo ser absolutamente claro y firme en este punto. Lo que he compartido con usted hoy es una guía educativa, una luz para iluminar el camino. Pero su caso es único. Tiene sus propios números, su propia historia laboral, sus propias metas. Por favor, vea la consulta con un especialista en seguridad social, un contador o un abogado fiscalista, no como un gasto. Es, sin la menor duda, la mejor inversión que puede hacer en su tranquilidad y en la seguridad de su futuro. El objetivo de esta plática ha sido muy sencillo: darle poder a través del conocimiento. Ahora usted tiene los datos, los ejemplos y las herramientas. El siguiente paso, el más importante de todos, le toca darlo a usted. Las decisiones que tome a partir de hoy van a construir, ladrillo por ladrillo, el futuro que desea. Su retiro está, ahora más que nunca, en sus manos.